en Ombudsman Energía. El día de hoy vamos a hablar del tema de mujeres en el sector energético y con ese propósito nos acompañan hoy Sofía Tamayo Gutiérrez y María Angélica Valencia Gómez. Un gusto tenerlas aquí. Sofía es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y maestra en Derecho Económico por la misma institución. En el ámbito laboral ha trabajado en diversos despachos de abogados y posteriormente trabajó en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía y fue participante en el desarrollo de la regulación aplicable a partir de la reforma energética del 2013. Posteriormente participó con el equipo fundador de la consultora Enix como asociada responsable de asuntos del sector eléctrico relacionados con el desarrollo de proyectos con el mercado eléctrico mayorista. Actualmente trabaja en la empresa de energía eléctrica multinacional AES como responsable de asuntos regulatorios para México, incluidas las asociaciones con el sector eléctrico. Sofía también es socia de Mujeres en Energías Renovables México e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Por su parte, María Angélica es directora de vinculación institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiando ahí la licenciatura de Relaciones Internacionales. Trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos como asesora del órgano de gobierno en temas de regulación energética, así como de la Secretaría Ejecutiva con funciones de asuntos legislativos e internacionales. Durante su carrera profesional se ha interesado mucho en las nuevas tecnologías de la transición energética, así como en temas de igualdad sustantiva. Entonces, para iniciar esta conversación, quisiera que ambas me pudieran dar como un pequeño panorama de lo que es ser mujer en el sector energético aquí en México. Si quieres, empezamos contigo, Sofía. Gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí con María y contigo y poder platicar de estos temas tan actuales y tan nuestros de todos, ¿no? Bueno, yo me voy a tratar de enfocar en el ámbito privado, porque creo que María tiene mucha más experiencia en el ámbito público y ya puede aportar mucho más, entonces me voy a quedar de este lado. Y digo, yo empezaría con una frase que me gustó muchísimo, que escuché hace poco, que decía: la igualdad es un buen negocio, ¿no? Porque estar en un país que incluya a mujeres en su economía quiere decir que tenemos un país más próspero y con mayor competitividad. Y para esto creo que lo que hemos visto es que tenemos que enfocarnos en analizar desde tres perspectivas diferentes la participación de la mujer en el sector económico energético privado, que es las barreras de entrada, ¿no?, al ámbito profesional, su permanencia, pero también su crecimiento y su progreso. Y porque pues hay mucha tela de dónde cortar desde estas tres perspectivas. Desde el ámbito empresarial, creo que sería importante analizar las estadísticas que existen de participación de mujeres en los diferentes eslabones de la cadena, ¿no? Empezando por consejos de administración. Como tal, no hay datos específicos del sector energético, pero sí de la participación de la mujer en la economía en México. Entonces, más o menos, hay 10% de participación de mujeres en consejos de administración de todos los sectores productivos de México. Entonces, para empezar, ese es un dato importante, porque entonces eso, si lo dividimos y llegamos solo al sector energético, bueno, imagínense cuánto es ese porcentaje. Luego, en direcciones generales hay 2% de participación de mujeres, en vicepresidencias o direcciones de área más o menos 15%, y en la plantilla laboral habrá como máximo 35% de participación en las mujeres. Y también es muy importante decir que el sector energético es altamente masculinizado. Y ahí creo que tenemos una herencia desde el ámbito educativo, pero también desde los estereotipos y roles de género que la sociedad mexicana representa y ha representado durante tanto tiempo, y eso evidentemente se ve reflejado una vez que estamos en el ámbito laboral. Y también muy interesante decir que, y creo que esto es parejo para cualquier sector, la participación de las mujeres en carreras como de ciencia, de tecnología, ingeniería o matemáticas es mucho más reducido que la participación de las mujeres en sectores o en
en habilidades que tienen que ver más con el ámbito social o humano más que científico. Y yo vi un dato súper interesante que decía que, me parece que fue un estudio de la OCDE, que decía que las niñas tienen 3 veces menor probabilidad de recibir un juguete relacionado con ciencia que los hombres. Y esto se relaciona con este concepto que a mí me parece muy interesante del Dream Gap o la brecha de sueños, que hay un estudio de las universidades de NYU, de Princeton y de la Universidad de Illinois que dice que las mujeres nos empezamos a autolimitar con pensamientos a los 5 años, que no podemos o que no somos suficientes en ciertas, pues en ciertas habilidades. Yo diría que son habilidades, ¿no? Pero cuando existen principios autolimitativos, cuando eso va a determinar la trayectoria de las mujeres. ¿Y eso qué significa? Pues su elección de carrera y luego su inmersión en los mercados laborales. Entonces, en México, por ahí yo vi un dato que decía que el 10% de la fuerza laboral son mujeres. Y aquí creo que es importante decir que estamos en un momento de una transición en el sector energético muy importante que nos puede dar la oportunidad de reescribir las estructuras de las organizaciones porque las energías limpias o todas estas nuevas tecnologías requieren de muchísima competencia y de competencias multidisciplinarias. Entonces, para poder cubrir esa demanda, necesitamos eliminar los obstáculos que existen para las mujeres para que eventualmente pueda haber una participación digamos, igualitaria o equitativa de ambos géneros. Yo, si quieren, yo ahí dejo mi primera participación y... Tu turno, María. Para no hablar tanto. Oye, no, pues coincido totalmente con lo que ya menciona Sofía. Y bueno, la realidad es que en las estadísticas, por ejemplo, es un tema todavía muy gris. O sea, nos hemos topado en la Agencia de Energía, por ejemplo, hemos buscado la participación de la mujer a nivel nacional, tanto en hidrocarburos como en electricidad, y el INEGI sí arroja algunas cifras, pero no están actualizadas. Y bueno, o sea, no es como un tema prioritario en la agenda pública de medir cuánta participación hay de las mujeres, no solo en la energía, sino en general en las industrias, en el mundo laboral. Y eso me parece pues un poco triste, bueno, muy, muy triste, porque somos el 51% de la población en México, o sea, somos la mayoría. Y cómo se están haciendo las políticas públicas, o sea, cómo están tomando las decisiones si no hay una perspectiva de género. Y bueno, en el sector energético hay un estudio de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, que seguramente ya conocen. El año antepasado sacó las estadísticas a nivel mundial. Básicamente estudiaron más o menos las 100 empresas más influyentes, tanto de hidrocarburos como de electricidad, y resulta que somos el 22% de la fuerza laboral del sector, pero hay todavía un sesgo, o sea, el 15% está solo en los roles técnicos. Entonces, es todavía como esta barrera social en el sector de que las mujeres pues no pertenecemos a los, por ejemplo, puestos tan técnicos o sustantivos. Y ese es un tema todavía mucho más arraigado. Y bueno, en México totalmente lo vivimos. Y es por eso que en la Agencia de Energía, digo, no es un comercial, más bien es una práctica que me gustaría que la administración pública pudiera tener, no solo en los estados, sino a nivel nacional. Se creó una unidad de igualdad sustantiva, porque la agencia, desde que, bueno, en realidad tenemos un poquito más de un año operando, sabíamos estas necesidades, o sea, sabíamos que el sector energético, como bien dice Sofía, es altamente masculinizado. Y queríamos hacer algo, o sea, no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Y en realidad la agencia se dedica al tema de promoción de inversión en el Estado, pero también nos interesa muchísimo impulsar a las mujeres. Y bueno, así es como nos hemos topado con organizaciones como Voz Experta, como Red Meré, que a veces Voz Experta incluso puede resultar incómodo o molesto en el sector, pero creo que su fondo o su objetivo es súper, súper importante, es que es la representación y la visibilización. Es el tema de
hace algunos años, por ejemplo, yo cuando entré al sector, me acuerdo un ex jefe que me daba revistas para aprender sobre el mundo petrolero, y la verdad es que yo no veía ninguna mujer figurando en esas revistas, o sea, en las que escribían artículos, en los paneles, era muy raro ver a las mujeres, y gracias a organizaciones como Voz Experta y bueno, en general, a que ya hay una mayor conciencia, se ha visto mayor participación, una participación activa y real de las mujeres, que a veces dicen, oye, pues no hay expertas en tal cosa. No es cierto, la realidad es que hay muchísimas en todo el sector, en toda la cadena de valor, y pues bueno, es más un tema de la invisibilización que se le ha dado a las mujeres, que históricamente ha pasado y que más adelante seguramente lo podemos ahondar, pero sí es muy importante la visibilización de la mujer. Por eso el ser representadas en los puestos de liderazgo, la toma de decisiones, y pues bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer desde la agencia. En realidad buscamos el impulso tanto al interior con políticas al interior de la agencia, como también la promoción de la mujer y siendo aliados y aliadas con estas organizaciones. Sí, claro, me parece muy interesante, porque además las dos plantean, o sea, tú hablaste un poquito más a fondo de la ausencia de cifras, aunque también lo menciona Sofía, y sí es cierto, o sea, buscas y no hay nada. De hecho, pero de hecho en las cifras generales no están tan alejadas de la realidad del sector, porque como dice Sofía, del 10% de representación en cargos de alta dirección, precisamente la Red Mere hizo un análisis como informal de las relaciones jerárquicas en el sector y encontró que solo el 8% de los cargos de liderazgo eran ocupados por mujeres. Entonces, sí, definitivamente hay una ausencia ahí total, y esas ausencias se empieza a dar desde la licenciatura, o sea, como tú decías, como decían las dos, en temas técnicos, solo el 27% de las personas que estudian ingenierías son mujeres, y ya ahí hay una primera brecha, pero la segunda brecha es más fuerte, porque luego cuando ya empiezas a ver sectores de producción y de extracción, hay un 12%, o sea, ¿por qué si hay 27, luego ves en el mercado laboral 12, y luego en cargos de dirección 8? Entonces empiezas a ver como todos esos filtros que las mujeres empiezan a ver, y aquí ustedes son mujeres que han resaltado en el campo energético, que son un poquito como casos atípicos en la dirección de grandes sectores dedicados a la energía. Entonces quisiera que me contaran un poco qué fue lo que las llevó al sector energético, y cuál ha sido su experiencia, su desarrollo en el sector. Así, si quieres, perdón. Primero, si quieres, volvemos a empezar con Sofía. Perdón, se me fue el tren. Moderador, ahí sí. Pues yo creo que, ahí yo voy a empezar porque creo que hay que decir que esta no es nada más un tema de mujeres, ¿no? Es un tema de toda la sociedad, y que, a reserva de lo que nos cuente María, creo que yo he podido ir escalando en el ámbito laboral y teniendo más oportunidades por el apoyo, no nada más de mujeres, sino también de hombres comprometidos con la inclusión de las mujeres al sector, y eso es bien importante. Yo tuve a un gran jefe, a dos grandes jefes en la Comisión Reguladora de Energía. Uno de ellos es uno de los fundadores de OEM, y que es Edgar Alvarado, y Guillermo Bustamante en su momento en la CRE, que creyeron en el potencial que yo tenía, y me abrieron espacio para tener una voz que fuera escuchada, ¿no? Y eso es bien importante. Y entonces, por un lado, creo que es eso, ¿no? Necesitamos cambiar estos roles y estereotipos socialmente construidos, porque esos son, al final del día, los estereotipos y los roles de género, así como los construimos como sociedad, los podemos deconstruir y construir nuevos que se adapten a la realidad que hoy vivimos, y que pues eso fue un poco el tema. Y yo creo que retomo algo que decíamos antes de que empezara la transmisión, que tú decías, Carlos, yo llegué por suerte o por chiripa al sector energético. Bueno, eso a mí también me pasó, ¿no? Yo soy abogada, yo no tengo un background de STEM, pero soy abogada, y aún así, que yo es algo que también creo que es importante, no nada más las mujeres no entran a estos sectores que se dedican por el tema de brechas de
cuántas mujeres estudian o no temas de ingeniería o matemáticas. Las mujeres que estudiamos otras ciencias sociales, tampoco estamos o nos sentimos tan arropadas para entrar a estos sectores y poco a poco hemos ido perdiendo el miedo o pensar que no somos parte de esto. Entonces, pues yo también tenía otra idea y de repente el mundo me llevó a la CRE y entonces empecé a conocer este mundo de la electricidad y las energías renovables y las tecnologías y la importancia que esto tenía, que eso es otra cosa bien importante. Las mujeres tenemos un sentido de responsabilidad social a veces mayor al que los hombres, ¿no? Entonces estas transiciones energéticas necesitan de esas sensibilidades que tienen las mujeres para que esto realmente se implemente. De nuevo, no solas, ¿no? De la mano con también el género masculino. Entonces, bueno, un poco fue eso, ¿no? Fue encontrar a gente que creyó en mi potencial, que creyó en mi voz y que sigue creyendo y que ojalá que sigan creyendo y que podamos seguir creciendo, pero a la vez creo que también tenemos una responsabilidad, ¿no? En el momento que llegas a cierto momento, tú también tienes que ser puente. Creo que eso es algo que a mí, por un lado, he visto muy positivo este tema de las redes de mujeres y también está MERM, en la que yo participo. Son muy importantes, pero también no podemos perder la perspectiva de que ya que llegamos ahí, no podemos decir, qué bueno, ya somos nosotras y solo nosotras aparecemos en los foros y solo nosotras aparecemos en las conferencias. No, nosotras también tenemos que voltearnos y ser ese puente, darle la mano a nuevas caras, a nuevos talentos para que también tengan visibilidad, ¿no? Creo que eso es algo que también las mismas mujeres tenemos que seguir trabajando en. Si alguien ya nos tendió la mano, hay que tenderlo a nosotros. Y eso es un poco el sentido de responsabilidad que creo que tenemos. Y bueno, yo creo que yo, en términos muy generales, pues entré en la energía por suerte, pero también me quedé y me quiero quedar porque creo que va más allá de lo que haces, ¿no? Tiene un impacto mucho mayor y yo creo que la energía en el momento en el que está, en la transición en la que está, tiene espacio para todos y para muchos más. Y bueno, yo creo que muy general esa sería mi experiencia. A ver, tu turno, María, ¿qué nos tienes que contar? No, bueno, no sé si vieron, pero yo estaba sonriente todo lo que decía Sofi porque coincido plenamente y bueno, me pasó igual. Yo soy internacionalista, o sea, nada que ver con la energía, llegué por azares del destino, obra de Dios, como le quieran llamar, pero en mi experiencia, por ejemplo, digo, ella estuvo en la CRE, por ejemplo, yo estuve en la CNH y dos reguladores tan importantes y que hasta hace poquito pues siempre han sido un gran referente y para mí siempre lo va a ser. Y pues yo entré muy joven, la verdad, estaba recién graduada y en mi experiencia pues a mí me veían como la niña, o sea, de hecho así me llamaban, la niña, y totalmente me apoyé en mis ex jefes porque justo, bueno, en realidad tuve la fortuna de toparme con un ex jefe que él apoya a los jóvenes y a las jóvenes, o sea, en realidad ese era su objetivo y pues evidentemente creyó en mí y me apoyó y aprendí muchísimo y así es como he podido pues escalar y ver como el apoyo, o sea, el apoyo de los jefes y las jefas siempre va a ser importante. Pero algo que también he aprendido en la agencia es la sororidad, o sea, y es algo que ya mencionaba Sofi, que es, o sea, ya estás ahí, pero también tienes que apoyar a las demás y tienes una responsabilidad compartida, porque si una está batallando, estamos batallando todas. La realidad es esa, o sea, hasta que no tengamos condiciones justas, todas, en realidad seguimos igual. Y bueno, o sea, ahí está el famoso techo de cristal, por ejemplo, al que todas las mujeres se topan. Pero hace poquito platicaba con una compañera, Mercedes Hernández, con ella siempre reflexiono mucho de estos temas. Y hay otra cosa que es la puerta de cristal. O sea, no basta con que ya llegaste, sino te tienes que mantener, porque resulta que tus homólogos, los que están a tu lado, pues tampoco creen en ti. Entonces tienes que demostrar todavía cuando llegaste que tienes las capacidades. Y bueno, o sea, eso le pasa incluso a quienes están en las áreas de CETIM, por ejemplo. O sea, he visto a muchas ingenieras, por ejemplo, que platican cómo les pasó en la universidad.
pues que las hacían menos, por ejemplo, de sus compañeros, o en sus áreas laborales simplemente que les atribuyen responsabilidades que tal vez no son tan sustantivas en la operación de la energía. Entonces, creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Platicando, por ejemplo, con las que integran Voz Experta, que son pues grandes mujeres que ya recorrieron bastante camino y que, por ejemplo, estuvieron en Pemex y en CFE, pues les tocaron situaciones todavía mucho más feas, o sea, que literalmente entre machismo, entre violencia de género, les tocaba situaciones muy penosas y que creo que en la actualidad pues ya no estamos viviendo, ya no es tan latente, pero aún así siguen existiendo estas brechas de género en el sector energético y bueno, o sea, desde el sector privado, por ejemplo, hasta el sector público hay que seguir tomando y considerando estos temas. Y lo que les mencionaba de la información, o sea, la verdad es que la sociedad mide lo que valora. Y entonces nos damos cuenta que la sociedad no está valorando el tema de equidad de género y de igualdad sustantiva. Entonces, pues sí, efectivamente estamos en un plano un poco triste, o sea, bueno, siempre ha sido así, pero no me gusta desaminarme. En realidad, me encanta escuchar, por ejemplo, a personas como Sofía y juntarme con mujeres chingonas que tengan esta visión y que pues queramos cambiar al sector y pues a la sociedad. Sí, me encantó una de tus últimas frases. La sociedad mide lo que valora. Y sí, es extremadamente cierto. Podemos ver que los indicadores que empiezan a tomar género dentro de sus medidas, como la de pobreza del Coneval, es muy nuevo. O sea, era una dimensión totalmente desconocida y que apenas están, o sea, que son cosas que uno no piensa, ¿no? Es como pues el que es pobre, ¿no? Es como pues si no te alcanza para el metro o para la comida, no te alcanza, ¿por qué debería importar el género, no? Y empiezas a ver y no, es diferente y lo vivimos diferente y se tiene que tomar en cuenta. Y también otra cosa que mencionan las dos es el chance, la suerte, ¿no? O sea, como que tiene que haber un esfuerzo consciente y de largo aliento para integrar a las mujeres, para medir los indicadores que nos importan respecto al género, no solo que tuvimos la suerte de encontrarnos en el momento adecuado, con la gente adecuada, que nos dio el apoyo adecuado, porque si no son demasiadas coincidencias, ¿no? Y resalta todavía más el hecho de que son casos atípicos y no parte de un esfuerzo organizado por incluir mujeres, ¿no? O sea, es como yo llegué porque me tuve que esforzar y no solo el esfuerzo, porque a lo mejor mi esfuerzo no hubiera valido de nada si no me hubieran estado apoyando, si no hubiera encontrado gente que creyó en mí, para que ese esfuerzo valiera la pena, ¿no? Para que fuera reconocido. Entonces, bajo esa línea, ¿qué efectos, o sea, ustedes que están ahí dentro del sector, que ven todas esas cosas, qué efectos creen que tienen el desempeño de sus organizaciones el no incluir a la mujer? Ya sea en el trato en clientes, dentro de la organización, todo eso. Sofía. Yo desde la perspectiva privada, hay un dato muy interesante del Centro de Investigación de Mujeres del IPADE, que dice que las organizaciones que consideran a mujeres en posiciones de liderazgo tienen como 10.1% de retorno de la inversión, a diferencia de aquellos que no consideran a las mujeres, que es 7%, ¿no? Entonces, desde ahí te empiezas a dar cuenta cómo ahí se empiezan a medir algunos temas de la participación o la inclusión de las mujeres en beneficios directos a las organizaciones, ¿no? Y también hay un tema pues las mismas mujeres tienen características y sensibilidades distintas a la de los hombres, complementarias pero distintas, ¿no? Las mujeres son muy resilientes, ¿no? Se adaptan al cambio de manera sencilla. Lo hemos visto con la pandemia y todas, no sé, los mejores países en manejo de la pandemia, quienes estaban en la cabeza eran mujeres, ¿no? Las mismas organizaciones se ven beneficiadas, no nada más por el ambiente laboral, sino también en medición de beneficios económicos, que a veces es lo que todo el mundo piensa que le importan a las empresas. Bueno, hasta ahí hay, ¿no? Y eso es muy importante. Y también yo creo que hay un aumento del grado de innovación, fortalecimiento del capital humano, y también accedes a nuevos mercados, porque como hay una visión y hay un tema de valorar cosas distintas, se ponen ideas sobre la mesa que no necesariamente estaban ahí. Y algo que
que me quedé pensando y que quería retomar, justo como decía, ¿no? Se ve que no está este tema de género en las mesas de agendas públicas, pero a veces también hay un esfuerzo muy grande desde la perspectiva empresarial de que no nada más se quede en palabras o en buenas intenciones, ¿no? A veces te acercas con las áreas de recursos humanos donde quienes están ahí también normalmente son mujeres y hay una pregunta específica de, ¿en esta empresa existe una política de inclusión, de participación mayor a la mujer? Y muchas veces la respuesta es no o no sé. Entonces, a pesar de que en palabra o ¿no? Empiezan a haber movimientos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a llevar esta intención a acciones concretas y sostenibles, ¿no? Porque también eso es bien importante, porque a veces parece que son modas o nada más van a suceder cuando haya un directivo que sí le dé valor, pero pues el momento que cambia, pues eso se pierde porque no están las políticas, ¿no? Entonces, sí tiene que haber, se tiene que empezar a llevar a cabo un esfuerzo de que esto sea realmente palpable, porque en este momento se queda siempre, o bueno, no siempre, eso voy a retirar esa palabra, pero a la mayoría de las veces se queda en palabras, se queda en buenas intenciones, pero bueno, ahora cómo vamos a llevar a acciones concretas. Y también quería hacer un comentario, siempre me quedo con lo de antes, creo que es un tema también, como tú decías, Carlos, de suerte y de tener el apoyo preciso en ese momento, pero eso tampoco hace menos el esfuerzo que una mujer tiene que hacer, que a veces es mucho mayor. Yo creo que desde la escuela, ¿no? Desde la escuela tú tenías a un supercuate que decías, yo no dormí porque en mi examen oral tú sientes una presión y tu cuate de al lado es como, ¿cómo no dormiste? O sea, es como, y tú estás como mucho más presionada porque sientes y esto es tal vez un sentimiento, pero que te van a juzgar mucho más y no nada más de tu conocimiento, hasta cómo vienes vestida, si vienes presentable. Esos son temas que a veces platicas con un hombre y dice, yo no me preocupé por eso en la mañana. Y tú como mujer, aparte de preocuparte por tener el conocimiento necesario, hay 2 o 3 o 5 cosas más que tienes que tomar en consideración para tratar de empezar desde un piso parejo, ¿no? Entonces, si tú dices, es suerte, pero también es una preparación muy grande, ¿no? Porque cuando llegas a foros o cuando tienes una voz o cuando vas a hacer una presentación en cualquier trabajo, tu preparación es mucho mayor por el grado de que normalmente quien te va a evaluar son hombres, ¿no? Y que el mismo error o la misma situación, si es un hombre o es una mujer, va a tener mucho mayor peso en la mujer que en el hombre en esos momentos, ¿no? Entonces, estos son cosas que, como decía María, si no empezamos a visibilizar y no empezamos a levantar la mano de nuestras organizaciones, que por ejemplo a mí me pasó el otro día, nos presentaban una idea de quiénes iban a participar en un comité y había fotos, ¿no? Y eran 8 hombres y una mujer. Y entonces, esa no era el punto, pero la primera comentario que yo dije fue, creo que hay poca representación femenina. Y entonces, como decía María, a veces es incómodo porque parece que tú no estás poniendo atención en lo que te quieren presentar, pero es que si no lo haces visible, nunca va a haber el cambio, porque yo creo que inconscientemente y no de mala forma, pues como que ya había una foto de una mujer, bueno, ya no me van a decir nada. Y es como, no, nosotras tenemos que hacer advocacy de este tipo de cosas porque si no, no va a haber un cambio. María, tu turno. Sí, bueno, al excluir a las mujeres del sector energético se siguen reproduciendo estereotipos de género, masculinizando el campo laboral. Y esto provoca un tema que en realidad deja de motivar a las mujeres de considerar carreras relacionadas a las ingenierías y ciencias. Es un tema que a mí me parece como súper importante y creo que lo estamos omitiendo. Red Mere lo hace, pero es el empoderar a las jóvenes, o sea, a las que están, por ejemplo, incluso desde la prepa. O sea, que sepan que el sector energético es un tema súper relevante en nuestro país y que se requiere la visión tanto de los hombres como de las mujeres también. O sea, de hecho, ahora que estamos como en esta época internacional de la transición energética, incluso las mujeres tienen una visión a largo plazo, pero el tema, como decía Sofía, de responsabilidad social y ambiental.
O sea, tienen una visión sustentable de las cosas y que va a ser súper necesaria, por ejemplo, para el sector privado, para este sector de hidrocarburos, que ahora vemos a las grandes petroleras cambiando sus giros de negocio a las renovables y que ahí seguramente habrá mujeres sacando la punta, como por ejemplo se me ocurre Angélica Ruiz, que está en BP. O sea, es la primera mexicana, la primera mujer dirigiendo la zona de Latinoamérica de BP. Y entonces es súper revelador que una mexicana esté ahí. Y imagínate para las jóvenes petroleras que se quieren dedicar a esta industria, que quieren entrar a las empresas y ven a una mujer en esos puestos de liderazgo, evidentemente se van a motivar muchísimo más y se van a preparar. Y esa es otra cosa que bien dices tú, Sofía. Hay un video, se los paso luego, pero es un video de la Comisión Europea de súper cortito, de cómo una mujer está haciendo exactamente lo mismo que el hombre en la oficina. O sea, literal está contestando el teléfono, está haciendo un reporte, y de repente sale de la oficina y va con su compañero y al parecer van como a una reunión y mientras suben las escaleras se topa con una pared de cristal. O sea, y su compañero sube como si nada. Y eso literal sí pasa en la vida real, o sea, no solo en el sector energético. Las mujeres tienen una constante necesidad de demostrar sus capacidades y de demostrar que sí pueden. Y, o sea, puede sonar dramático, incluso esto lo platicábamos con los compañeros de la agencia o sea, parecía como muy, muy dramático, pero imagínense el estrés psicológico y emocional que tienen las mujeres, tanto en la universidad como en sus carreras, como en el mundo laboral. O sea, realmente tienen esta necesidad de demostrar y me parece que eso no lo viven los hombres, o sea, no tienen esta necesidad de mostrar un plus. Entonces, pues bueno, eso es a lo que nos topamos y a lo que nos enfrentamos y yo creo que motivando a las jóvenes sería mucho más fácil, que ellas no se desanimen y que puedan derribar estas barreras que pues sí, o sea, por suerte o lo que tú quieras, pero sí se requiere de una gran fortaleza emocional de poder hacer estas cosas. Y luego, por ejemplo, te topas estaba leyendo hace poco sobre la relación entre las mujeres y el poder, lo que decía Sophie de el cómo te vistes y todo. O sea, por ejemplo, Margaret Thatcher, si ven sus videos de un inicio, ella tenía una voz muy femenina y ya como que después la fue cambiando a una voz más grave, más de autoridad. Y la realidad es que las mujeres han tenido que modificar a lo largo de la historia el cómo se visten. Por ejemplo, hay estudios que mencionan que se cortan el cabello, o sea, pues para verse un poco más masculinas. Y bueno, vemos casos en la actualidad, por ejemplo, la primer ministra de Nueva Zelanda que tiene su cabello largo, o Alexandria Ocasio, o sea, mujeres que están haciendo antecedentes en la política, por ejemplo, o sea, que no tienes que modificar parte de tu feminidad para estar en el poder. Y bueno, es algo que en lo visual, pues sí, desde niños y desde niñas nos muestran, por ejemplo, lo relevante que han sido los hombres y sus contribuciones. No tanto en la primaria, por ejemplo, te mencionaban de mujeres relevantes. Y entonces eso tiene que ir cambiando, o sea, poco a poco, incluso desde la educación, poder cambiar esa manera en cómo comunicas las cosas a las niñas y a los niños para que mientras crezcan no se topan con esas barreras sociales. Por eso yo soy súper promotora del lenguaje inclusivo y de la visibilidad, porque de verdad parecieran temas banales, pero no, son súper importantes. Sí, no, definitivamente. Y de hecho, o sea, no creo que sea una exageración o que sea un exagerado. Es que tiene que sonar, o sea, tienes que decirlo con urgencia, porque si no, no te lo toman en serio. O sea, si con cosas más evidentes como los feminicidios, que es literal, o sea, que no se vuelve más dramático que eso, no te lo toman en serio, con cosas que son mucho más sutiles y que luego no se ven, pues es mucho más difícil que te crean, que te la tomen en serio, porque pues en tu cabeza solo sabes lo que pasa, pues tú. Entonces es mucho más difícil que te lo tomen en serio. Y sí, también lo que decía Sofía, pues sí, o sea, el vocabulario de la literatura de estudios de género está plagado de metáforas para darles nombres a todas las cosas que tiene que pasar una mujer, ¿no? O sea, el techo de cristal, el laberinto del liderazgo, la doble jornada, el síndrome de la mujer maravilla, el síndrome del impostor, o sea,
la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y aún así parece que nadie está escuchando, ¿no? A veces puede sentirse como que nadie está escuchando. Y sí, también en la relación de mujeres con el poder, siento yo además que es todavía más profundo que partes exteriores de la feminidad como la ropa o el cabello o la voz, porque de hecho hubo un estudio que se hizo en cómo ejercían las mujeres en el Congreso el poder, trataban de imitar la manera en que los hombres ejercían literal el poder, o sea, agresivos, sin comprometerse, asertivos, sin capacidad de autorreflexión, o sea, es como esas cualidades que ustedes mencionaban que las mujeres por el lugar que han tenido han desarrollado ese tipo de perspectivas diferentes, sienten a veces que lo hay que sacrificarlo, o sea, me tengo que volver no solo por afuera hombre, sino por adentro también. Entonces creo que lo contrario puede ser cierto también, o sea, así como, o sea, porque no quiere decir que no haya lugares donde haya que ser asertivo o un poco más agresivo, no es eso lo que quiero decir, sino que obviamente pues, se pueden aprender de los dos lados, o sea, así como la mujer ha tenido que adaptarse al tipo de liderazgo masculino, el hombre también puede aprender que existe un tipo de liderazgo que puede ser más reflexivo, más de conciencia social, más de cuidado, y no tiene que ser completamente ese lado femenino del liderazgo, y bueno, femenino por los roles, no porque sea inherente femenino, por estar en contacto con mujeres líderes. Sí, de hecho, aquí ahora nos hacen una pregunta bastante interesante que es si es responsabilidad del Estado garantizar espacios de trabajo con políticas de equidad de género. Si quieres, Sofía, vas tú primero y dejamos a María, que seguro es la mera petatera al respecto. Perdón, yo estoy teniendo problemas con mi internet, entonces no escuché, pero si quiere ir María. Mira, sí, bueno, si quieres, entonces dale, María, que aquí te doy cuerda para que respondas todo lo que quieras. Y yo, sí es responsabilidad del Estado, porque la verdad es que si lo vemos desde un tema de derechos humanos, por ejemplo, la equidad de género es un derecho humano y el Foro Económico Mundial dice que para romper la brecha de género en el mundo requerimos más de un siglo, imagínate, y para romper la brecha económica 217 años. O sea, el tema de, por ejemplo, si una mujer quiere abrir un negocio, no va a tener las mismas condiciones que un hombre. Ella va a batallar más. Entonces, evidentemente sí es un tema del Estado, o sea, es un tema de política pública y como les decía, o sea, somos más del 51% de la población y tu mayoría de la población está viviendo cuestiones que los hombres no. Está viviendo cuestiones, incluso hay un famoso concepto de la interseccionalidad, que es conocer las condiciones de cada persona por su género, por su religión, por su condición geográfica, socioeconómica, y entonces por el género hay ciertas cuestiones en donde la mujer es discriminada y otras personas no. Entonces sí creo que es un tema público, de la agenda pública, y que el Estado debe atender con urgencia. Sí es su responsabilidad por el simple hecho de ser un derecho humano. Es un derecho humano que nos falta a las mujeres, que en el día a día, en nuestro trabajo, en la vía pública, en nuestra casa, vivimos situaciones que pudieran ser evitadas por política pública que puede hacer el Estado. Ok, si quieres te repito la pregunta, Sofía. La pregunta que se hizo es si es responsabilidad del Estado garantizar espacios de trabajo con políticas de equidad de género. Yo sí escuché lo que dijo María y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo para no repetir, pero del otro lado, digo, existe la NOM, ¿no? De certificación de espacios de igualdad también para las empresas. Eso motivan, digo, no es forzoso, pero sí es algo voluntario para su cumplimiento. Y entonces eso empieza a incentivar a las organizaciones privadas a ser partícipes y a empezar a implementar políticas también en organizaciones privadas. Entonces, totalmente de acuerdo con María y creo que de hecho si el Estado se toma eso como un tema prioritario, entonces, vía ejemplo, las organizaciones privadas empiezan a tomar también las mismas acciones desde otro nivel, ¿no? O perspectiva. Sí, claro, también habría que mencionar que esas, o sea, las políticas de inclusión o de equidad van más allá de literal decir mujeres. O sea, por ejemplo, si yo pongo una ley que diga todas las empresas tienen que tener un protocolo de acoso, contra el acoso o contra el hostigamiento laboral,
Eso es aunque no diga yo explícitamente mujeres, la mayoría de las víctimas de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo son mujeres. Entonces eso, o sea, porque también yo puedo decir como quiero 50% de mujeres en todas las empresas, pero no se les sigue escuchando, son acosadas, o sea, entonces pues obviamente, aunque esté la ley, yo no quiero entrar. Entonces también hay mucho subtexto, como ese tipo de cosas, que no necesariamente dicen mujeres, pero en la realidad está aplicado a las mujeres, y existen, o sea, por ejemplo, Perú como caso latinoamericano, ya hizo como ley que todas las empresas tienen que tener un protocolo contra el acoso o hostigamiento sexual. Y eso también es el tipo de prácticas que tenemos que llevar para equidad laboral, diría yo. Y en esa línea, bueno, aquí es una pregunta que a lo mejor va dirigida más a lo mejor a entes privados, que también nos dicen como de cuál es el camino que tenemos que llevar para llegar a ver no solo en el sector energía, sino en otros sectores las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Desde mi perspectiva, creo que es lo que, retomando un poco las ideas de antes, ¿no? Es una vez que se hace visible el tema y se reconoce como necesidad, entonces tenemos que pasar a la etapa de acciones concretas, a empezar a implementar políticas que yo diría, como tú dices, de inclusión generales, ¿no? Por ejemplo, una política que me parece muy importante es el tema de maternidad y paternidad, ¿no? Porque por un lado es algo que la maternidad afecta la permanencia de las mujeres en los sectores productivos por un lado, pero también requiere de políticas empresariales y organizacionales que tengan o que reconozcan espacios de lactancia, que reconozcan horarios flexibles, pero a la vez también en este espacio de generar una nueva cultura, bueno, entonces también tiene que ser una política de inclusión para temas de paternidad, ¿no? Al hombre también le tienes que empezar a reconocer que puede ser partícipe del ámbito del hogar, ¿no? Porque si, como tú dices, ¿no? Si solamente es mujeres, encaminado a mujeres, creemos que solamente necesitamos un cuarto de lactancia. Es que no, también necesitamos que reconozcan a los padres que puedan ir y que puedan tener horarios flexibles y que las mismas organizaciones tengan un tema de evaluación por resultados, de confianza en sus trabajadores, que también sean partícipes de lo que sucede en el hogar y no nada más lo que sucede en el ámbito laboral. Hace poco estaba escuchando un podcast que estaban diciendo es un poco más del ámbito psicológico, pero que decían que empezaron a platicar con mujeres y hombres que estaban en posiciones de liderazgo y que habían llegado muy alto en su carrera y estaban ya por retirarse, ¿no? Y decían, un sentimiento general de las mujeres que no se veían en los hombres era este tema de culpabilidad, porque creían que o no habían estado el suficiente tiempo o habían tenido que renunciar a hacer cosas en su vida que no querrían haber renunciado, pero que eligieron trabajar en cambio de tener también cuidar el ámbito personal o de maternidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que si desde el inicio comenzamos con políticas que sean incluyentes tanto para hombres como para mujeres y que pasen de la acción a la de la palabra a la acción, entonces creo que ahí es como vamos a empezar a hacer una modificación en cualquier sector económico, no nada más energía, ¿no? Las organizaciones públicas o privadas. María, ¿tú qué dices? De hecho, justo digo, es algo muy breve que quería agregar, pero referente a lo que mencionabas también de los cuidados. Por ejemplo, el Estado no ha regulado a aquellas mujeres que se dedican a la asistencia y los cuidados y que, por ejemplo, no tienen prestaciones de servicio social. Realmente estaba leyendo hace poco que esa actividad se pudiera comparar también en el Producto Interno Bruto con la minería. O sea, las mujeres son productoras en cuanto a la asistencia y cuidados y no están generando, no están teniendo las mismas condiciones que las y los trabajadores. Entonces, ese también es un tema de responsabilidad del Estado. Y otra cosa en la que estamos muy atrás en México, la paridad salarial, que muy bien se pudiera regular desde la Secretaría del Trabajo y desde el Congreso, que en las empresas se tenga una real paridad salarial y que haya una igualdad de condiciones entre las mujeres y hombres que están laborando en el sector energético y en todas las industrias.
son temas muy rezagados que evidentemente le competen al Estado. Eso es lo que agregaría a lo que ya se ha mencionado. Sí, y parece curioso, ¿no? Porque parece tan obvio como de poner en alguna ley, en la legislación existente, como de la mujer y el hombre deberían ganar lo mismo, que luego también por esa misma razón, luego a nadie se le ocurre. O sea, si tú ves, no me acuerdo ahorita el nombre específico de la ley, pero la ley donde se mencionan las condiciones de trabajo para garantizar igualdad entre hombres y mujeres, el salario no aparece. Aparecen condiciones, o sea, que no te pueden despedir por maternidad, que no puede haber sesgos en el proceso de contratación, pero el salario no aparece por ningún lado, por ningún lado. Y también quería preguntarles un poco, o sea, hemos hablado ahorita de partes muy formales de acciones por el género, pero también quisiera hablar como un poco de su experiencia en los problemas informales que hay, no solo de mediciones o de políticas, porque también, por ejemplo, quisiera que me contaran, porque estoy seguro que les ha tocado, que al momento de hablar de estas cuestiones de género les ha tocado a alguna persona que les dice es que eso no existe, es que eso no pasa, y hay que estar lidiando con la perpetua incredulidad de quien no conoce el tema. Entonces, ahí ustedes cómo han lidiado con ese tipo de obstáculos que a lo mejor no son tanto institucionales, sino ya como de ambiente informal, cultural del trabajo. Sofía, si quieres tú primero. Perdón, es que se me estaba cortando, entonces te escuché entrecortado, pero ¿sobre experiencias en qué sentido? Sí, quería hablar un poco de la parte más informal del trabajo, o sea, porque hemos hablado de políticas, hemos hablado de llevar indicadores, pero decía como de siempre seguro, o sea, puedo apostar dinero, que se han encontrado con gente que siempre les dice es que eso no existe, es que eso no pasa, es que ya no vivimos en el siglo XIX, ya todo es igual. Entonces, ese tipo ya no es tanto estructural, a veces es más de cultura, más individual. Entonces, ¿cómo lidian con esa parte informal de la perpetua incredulidad que luego uno se encuentra cuando habla de género? De hecho, yo ya he escuchado pero pues ya tienen todo. O sea, ahora todo es para ustedes, así. O sea, y es como justo, no lo dicen en mala onda, pero es lo que tú dices, es un tema cultural. Entonces, en el momento que se visibiliza el papel de la mujer y que la mujer está empezando a exigir, ¿no? Igualdad en trato, igualdad en salario, posiciones, simplemente una equidad, ¿no? Porque no debería nunca de haber habido diferencias, pero bueno, las existió. Pero yo creo que justo es un poco el tema de también quitarnos la pena, ¿no? Porque creo que eso es un tema de las mismas mujeres. Cuando te das cuenta o recibes comentarios como, pero ya tienen todo, ¿ya para qué? O sea, ¿por qué te sigues quejando? O ya sabes, lo ven como queja, lo ven o como hace rato que comentaba en el tema de cuando una mujer es directa o cuando una mujer es asertiva, es mandona, ¿no? También todos estos temas que son culturales. Sigue habiendo este sentido de tú tener que decir, es que no es que sea mandona, porque hice lo mismo que tú, ¿no? Pero como yo hablé, porque soy mujer, entonces a mí me dices, o el adjetivo que utilizas para la persona de género femenino, no es en positivo, que cuando hay un hombre que es asertivo, pues no, es que padre, es un estilo de liderazgo que estábamos buscando en la empresa. Entonces, definitivamente creo que es un tema de quitarnos la pena y también como decía María, es un tema de sororidad, es un tema por ejemplo, cuando estás en las reuniones y todo el mundo dice que es muy, muy incluyente y muy inclusivo, pero empieza a hablar una mujer y la interrumpen. O tú acabas de decir algo y alguien más lo retoma y es su idea, no la tuya, ¿no? Entonces, estos temas de acciones positivas y propositivas de nosotras mismas para decir, por ejemplo, María quería hablar y que yo diga en la reunión. Y esto me lo dijo Sandra Caballero de Red Mere y me pareció buenísimo. Me decía, cuando eso pase, tú di, oye, yo estoy interesada en lo que María tenía que decir, ¿la podemos escuchar? O retomas la idea cuando alguien la dice, ah, qué bien, o sea, retomaste la idea que María acaba de exponer. Entonces, si empezamos a hacer este tipo, nosotras como mujeres, actitudes conscientes, creo que podemos empezar a atacar este tema cultural de estas barreras no existen, no es cierto que te estaba interrumpiendo, porque cuando lo visibilizamos que, oye, es que no dejaste hablar a María, podemos volver a escucharla,
Entonces empiezan a caer los 20 de tal vez sí interrumpo, tal vez sí estaba siendo condescendiente, tal vez estaba con esta actitud como este concepto, ¿no? El mansplaining, y es como, oye, o sea, estas mujeres son súper inteligentes y las estás tratando como si no entienden nada. Entonces, creo que es un poco de nosotros y también de los mismos hombres, ¿no? Cuando el hombre se da cuenta de eso, qué mejor que el mismo hombre legitime a otra mujer frente a un hombre diciendo, a mí me interesa escuchar lo que María tenía que decir. Entonces, a través de estas actitudes, creo que vamos a ir atacando estos temas de no es cierto, no existe, todos somos iguales, o ustedes ya tienen todo porque ahora está de moda que la inclusión y las mujeres. Pero yo creo que son pequeñas actitudes que eventualmente y en mucho tiempo, porque no va a ser un proceso corto, pero que eventualmente nos van a llevar a este lugar donde, en efecto, el género no sea algo que nos distinga para mal, sino que sea algo complementario. Muchas gracias. María, tu turno. Pues justo, por ejemplo, lo que hacemos en la agencia desde que se creó la unidad, y ya lo mencionaban, el concepto de construcción. Literal, lo que hacemos es un ambiente de, oye, ¿sabes qué? Hay cuestiones que nos han sido dadas, nos han educado así, tradicionalmente así es la cultura mexicana. No nos sintamos mal si tenemos algún error, por ejemplo. O sea, lo que nosotros estamos implementando, por ejemplo, es lenguaje inclusivo. Y siempre se me acercan compañeros, oye, ¿cómo le puedo hacer para decir esto? E incluso a veces son temerosos y como que no se quieren equivocar, pero es más como un ambiente de, oye, no te preocupes, o sea, incluso entre nosotras es el saber que es un tema cultural y que no está mal equivocarnos, sino más bien corregirlo y replicarlo en los demás y en las demás, en nuestros amigos y amigas, en nuestra familia. Y bueno, lo que hacemos son dinámicas, se llaman Vamos a Deconstruirnos, literalmente son reuniones en Zoom informales. Hubo un momento en el que las hacíamos obligatorias, estuvimos dando capacitaciones y desde la dirección general se decía, oye, es obligación, tienes que entrar. Y nos hemos dado cuenta desde el inicio que creamos como este ambiente de que cada vez más la gente se interesa en eso. Y como que hay ya una responsabilidad compartida de pues que se están solidarizando, y creo que ese es un tema muy importante. O sea, puede que no sepas, puede que tengas miedo a equivocarte, pero al final tienes que tener una gran empatía por escuchar a tus compañeras. Creo que eso es súper importante, o sea, saber y reconocer que algo estamos haciendo mal. Escuchar a tus compañeras, por ejemplo, nos pasaba platicarles a qué era lo que nos pasaba en la vía pública, en el camión, la parte del acoso, y un compañero decía, oye, ¿cómo que viven eso? O sea, él no tenía ni idea de lo que estábamos viviendo, y es como esa parte de, o sea, hacerles saber cómo nos sentimos, qué es lo que vivimos. Y bueno, luego hay un debate en el feminismo de que pues las mujeres no somos maestras, y se tiene como esto tradicionalmente de que la mujer tiene que enseñar, pero creo que sí es algo muy importante el que de nosotras salgan iniciativas y que al final se unan también ellos. O sea, el feminismo no es un tema excluyente, de que se puedan unir también los hombres, y eso también ya lo decía Sofía, o sea, este es un tema de todas y de todos, y si se unen ellos también, va a ser mucho más fácil el romper con esta cultura, estos estereotipos y estas barreras sociales. Y entonces, pues así es como lo hemos hecho en la agencia, y creo que incluso nos pasa con compañeras que ellas no tenían interés en estos temas, no se consideraban feministas, y luego se acercan y dicen, oye, ya me está gustando mucho este tema, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, y así es como se creó incluso la lucha por los derechos de las mujeres. O sea, en aquella época que se reunían las mujeres a lavar en los ríos. O sea, por ejemplo, hay una autora, Nura Varela, que decía que así es como se creó el feminismo, o sea, hablando, o sea, las mujeres compartiendo qué es lo que viven, y resulta que todas estaban viviendo lo mismo en su casa. Entonces, era como esta parte de escuchar y también de compartir. O sea, tenemos que tener esta apertura de hablar y decir las cosas. Entonces, bueno, eso del mansplaining, el manterromping, o sea, de hecho, ese es un gran consejo, lo que decía Sofi de Sandra, porque sí pasa bastante seguido,
y es como, híjole, te tienes que solidarizar con tus compañeras que lo están viviendo también. Entonces, pues sí, efectivamente es un tema de deconstruirnos y pues no tengamos miedo a hacerlo. Sí, de hecho creo que ese tipo de espacios que tú mencionas, pues creo que incluso quitan un poco esa necesidad, como tú dices, de la mujer de ser profesora o de ser embajadora de su género. Porque no voy a ir a darte cátedra, quiero que me conozcas como persona, como tu trabajadora, como tu amiga, como una persona, ¿sabes? Y también creo que también con otro concepto que mencionaban antes de interseccionalidad, es como de, porque incluso entre mujeres es como de, hay diferentes experiencias, entonces no es solo que los hombres escuchen las experiencias para entender mejor a las mujeres, sino también empezar a construir a la mujer no como monolitos, sino como que existen mujeres pobres, ricas, gordas, flacas, negras, blancas, con discapacidad LGBT, y que todas traen algo que aportar a la mesa. Entonces sí, me parecen muy interesantes sus opiniones. Y también pues es recordar que, pues, también como decía Sofía, no es una moda, o sea, pues, es una batalla constante, porque hemos visto que en cuanto hemos frenado tantito, porque nos frena la pandemia, porque nos frena lo que sea, damos retrocesos hacia brazadas rápidas, o sea, lo de un siglo se nos fue, porque alguien se comió un murciélago y ya, y siglos de lucha se pueden ir tan rápido como eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por eso está tan cercano al corazón de tantas mujeres, porque saben que todavía es un poquito una casa de naipes. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Quisiera que ambas me dieran un poquito como su conclusión, como para el cierre ya de esta conferencia, y con eso nos despedimos. Si quieres, empiezas tú, Sofía. Bueno, yo primero que nada agradecer esta conversación porque siempre enriquece, ¿no? Escuchar puntos de vista diferentes y complementarios, ¿no? Y como decía María, cuando escuchas historias de los demás, y no nada más de las mujeres, de los hombres que se interesan por estos temas, te da esta motivación y este rayito de esperanza de que hay mucho por hacer, pero que vamos por el camino correcto. Específicamente en el sector energético, creo que tenemos todos los que participamos en él una oportunidad única y muy importante para seguir visibilizando la participación de la mujer, para seguir impulsando, para seguir siendo puentes y para tomar esta transición energética como también una transición sociocultural y en México, ¿no? Que es lo que nos toca a nosotros vivir. Y yo creo que hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir aprendiendo. Y pues muchas gracias por invitarme a esta mesa. Ha estado súper divertido. María, tu conclusión. Gracias. Pues también súper feliz de compartir con ustedes y más que nada que se sigan abriendo estos espacios. Creo que últimamente en el sector energético hay una mayor conciencia de las organizaciones, porque se han visto muchos más espacios donde se pone sobre la mesa este tema. Y bueno, Sofi, evidentemente en el sector privado hay muchísima área de oportunidad, tanto como en el sector público, entonces nos toca a nosotras seguir liderando esta lucha y no quedarnos calladas, y más que nada quienes nos están viendo también, o sea, desde sus trincheras, creo que es muy importante desde la industria en la que estén en la universidad, donde estén, realmente sepan que hay muchísimo que aportar, que platiquen esto con sus amigos y amigas. Al principio puede ser incómodo, pero después se van a dar cuenta lo tan enriquecedor que es el poder compartir estas visiones que generalmente no son vistas, no son escuchadas. Y pues nada, la realidad es que muy felices de poder estar aquí y pues únanse, por ejemplo, vean la página de la agencia, en realidad ahí tenemos una publicación de recomendaciones al sector energético. Justamente está, por ejemplo, las NOMS, la 025, la 035. Tenemos una iniciativa de balance de género que está acompañada, por ejemplo, de la iniciativa de la OCDE, que es el poder
tener la representatividad de las mujeres en los paneles, en las publicaciones, que se consideren siempre desde un inicio de la planeación de un evento, por ejemplo, o sea, que no a la mera hora estés buscando a las mujeres como sucede a veces. Un tema que a mí me molesta mucho es que luego las ponen de moderadoras y ya creen que con eso se hace la representatividad, pero curiosamente no se dan cuenta que la mujer está moderando lo que los otros hombres están diciendo, entonces no tiene la libertad de ella opinar, o sea, de decir su propio conocimiento y opinión. Entonces, eso tenemos que quitarlo, borrarlo. Y bueno, también publicamos un protocolo de contratación con perspectiva de género, o sea, que en tu organización sepas que tu género, o sea, evidentemente hay un género subrepresentado y son las mujeres, entonces que en el momento que se abra una plaza, ya sea de forma horizontal o vertical, corrijas esa subrepresentación, o sea, tienes que tener mecanismos en los recursos humanos de poder tener condiciones justas y competitivas para que también puedan entrar las mujeres. Y pues nada, creo que esta conversación puede seguir, entonces espero que se sigan haciendo muchos más espacios como estos y gracias Sofi y Carlos por compartir. No, gracias a ustedes dos. Yo espero que esta no sea la última conversación al respecto que tengamos. Ya ven que mi trabajo aquí es hacer que la dimensión social de la energía sea cada vez más prevalente en OEM, y pues el género es súper importante y ustedes son voces ejemplares del tratamiento de género en el sector. Entonces, pues con algo de suerte nos volveremos a ver, o con algo de infortunio, dependiendo de cómo hayan visto que salió esto. Algo de suerte, no será la última vez que nos veamos. Muchas gracias por participar. Gracias. Bye, bye.